¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Nomos Político, ahora en YouTube. Ahora sí van a estar apareciendo los programas también en YouTube. Recuerden que también los subiremos a otras plataformas que ustedes ya conocen para que escuchen el podcast o puedan también verlos por esta plataforma. Les saludan Armando Basurto. y Miguel Ángel Valenzuela. Bueno, pues estas últimas semanas Armando ha estado muy presente, digamos, en los medios, estas críticas, ¿no?, hacia el nuevo modelo educativo. Y de hecho, particularmente las críticas son más que al modelo en sí, que creo que es lo que habría que comentar. Están enfocadas hacia los libros de texto, ¿no? Los contenidos de los libros, sí. Hacia los contenidos, exactamente. Desde señalamientos que son comunistas, que son socialistas, que están ideologizados, que hay errores en alguna información. En fin, en eso se han ido los señalamientos, que ahorita vamos a platicar un poco al respecto. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Qué opinas de lo que se ha comentado y, bueno, de los libros en sí? Bueno, yo más allá de todos los puntos que tenemos que tendría uno que analizar, en este caso yo creo que habría que comenzar, y me gustaría comenzar con eso. Hay que entender que por más o menos 60 años, los libros de texto gratuitos en México siempre han sido ideológicamente hacia un lado o hacia otro, ¿no? Usualmente hacia un lado porque el régimen priista creó una forma, una estructura, una historiografía. Los maestros, maestras encontraron formas de usar sus libros para dar sus clases, entonces se acomodaron. Entonces siempre tienen un carácter ideológico. Quien diga que no tiene un carácter ideológico, o que esto sí, pero los otros no, pues está viviendo una realidad alterna, ¿no? No vale la pena el argumento. Así es. Lo ideológico tenía que ver, por ejemplo, yo recuerdo, yo trabajé en la SEP en los años 90 en una revisión que se hizo sobre los libros de secundaria, pero me tocó ver de cerca muchos debates sobre por qué cosas como el evento los eventos del 68 y del 71 en México, ¿no?, represión por parte del Estado, por qué no estaban en los libros, por qué el Estado había garantizado a través de los libros el que quedara oculto, ¿no? Recordemos, el rompimiento ahí se da un poco con la aparición, entre otras cosas, de Rojo Amanecer, y este intento de romper con el bloqueo ideológico del Estado para que nadie hablara del evento, o nadie le pusiera mucha atención al evento. Entonces, siempre han sido ideológicos, ¿no? Totalmente. Entonces, bienvenidos a la realidad. Los libros son del Estado, usualmente son ideológicos, traen un planteamiento sobre la claro, política. Porque no hablar de un evento, como los acabas de mencionar, también es ideología. O sea, también ahí hay un proyecto político, hay objetivos políticos. Entonces, eso hay que tenerlo, estoy de acuerdo, muy claro. Todos los libros son ideologizados y desde que surgieron, creo que en el 59, fueron también criticados por algunos grupos, ¿no?, sobre todo de la derecha conservadora, religiosa, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque, claro, se va a cargar hacia, es que estos están. No, pues es que siempre han estado. Sí. Y lo seguirán estando, además. Sí, así es. Ese sería el primer punto que creo que hay que tomar. La segunda es los contenidos, ¿no? Me parece que lo que he visto en los medios es una serie de críticas, algunas más válidas que otras. Me parece que en algunas sí se desbarrancan por completo. Pero, por ejemplo, críticas sobre errores en los libros, ¿no? Yo les puedo mostrar entre mis libros la cantidad de libros de licenciatura y posgrado que tienen errores de Así fechas, es. de datos, se les fueron comas, letras, o sea, siempre existen esos errores. Ahora, si tú sacas un libro de 180 páginas, más o menos, son libros bastante grandes los de la SEP para cada año, además no es uno, son muchos, son todos los libros de la serie de libros, me parece que son 5 o 6, los estaba Así es, revisando. exactamente.
Porque ya no tienes español, matemáticas separado. Ahorita vamos a platicar eso. Pero aún es un set de libros grandes. Si tú me dices, en un libro de 180 páginas hay 20 errores, ¿no? Me parece importante, no muy grave, ¿no? Si me dices hay 40, 50, entonces sí, alguien, no, una revisadita. Pero es normal que un libro tenga errores de veras, ¿no? Nada más para entrar, para que platiquemos sobre otro tema, otras críticas simplonas como hay una imagen de los planetas del sistema solar que está equivocada. Sí, es cierto, no está acomodado, pero la imagen del sistema solar pretende ser como una expresión artística, porque no es decir, la gente ve eso, y yo también lo vi en la televisión, y dije yo, si eso les van a enseñar, pues qué mal, ¿no? No, eso no les están enseñando. Es decir, en el mismo grado, en otros libros, viene la ubicación y la distancia del Sol a que está cada planeta. Es decir, están queriendo abusar de la ignorancia de quienes no han revisado los libros para decirles, miren, les van a enseñar esto que está equivocado. No es cierto. Eso es una expresión artística. Evidentemente no tiene conexión. Sería mejor que no tuviera estos problemas de colocación, pero es una expresión artística del sistema solar. No es real. Entonces, el conocimiento de las niñas y los niños no va a partir de ese digamos, esquema simplón que nos han mostrado. La falta de datos siempre pasa en las tesis de licenciatura, pasa en las tesis de maestría, a veces faltan los encabezados, eso hay que arreglarlo y la SEP tiene que reconocer en dónde se tienen que arreglar los libros o no. Y ahorita hablamos, si quieres, de más contenido, pero hablábamos, por ejemplo, de la acusación de comunismo y socialismo. ¿A ti qué te parece esa? A mí me parece francamente absurdo, ¿no? O sea, francamente absurdo ese llamamiento. Como, bueno, una cosa que hay que comentar antes de entrar a ese y otros temas es, creo que es muy importante que revisen, ¿no? Ustedes, que revisen los libros, ya cuando lo revisamos, el personal, yo revisé todos los libros desde primero hasta sexto, en efecto son 5 libros para los alumnos y las alumnas, un libro para el docente o la docente, entonces son por ahí son 30 libros, ¿no? En total. Hay que revisarlos para que tengan su opinión y entiendan el proyecto educativo, vean qué sí está, qué no está. Por ejemplo, la imagen que mencionaste, Amando, de los planetas, la verdad es que yo no la vi en los libros. Puede estar, no la vi, pero en efecto es una cuestión de cada libro es una parte de apoyo en el propio modelo educativo. O sea, en efecto, no es como antes, que matemáticas, español, naturales, sociales, sino que es un modelo distinto, cosa que no es menor, y yo creo que el problema puede venir por ahí. Pero antes de entrar a eso, sí, léanlos para que tengan su opinión y vean que no hay nada de comunismo ni socialismo. A ver, ¿qué impulsan los libros? ¿Impulsan el trabajo en equipo? Sí. ¿Impulsan generar una comunidad, tanto en el salón de clases como que los niños entiendan y las niñas entiendan que son parte de una comunidad en la que viven, tanto en el salón como en la escuela, como fuera de ella? Sí. Son libros que pretenden concientizar, el modelo pretende concientizar a los niños en sus condiciones, en la injusticia, en la democracia, sí, por supuesto. Los 6 años sí se hace mucho hincapié en ese elemento, que me parece muy importante además, muy, muy importante. Vincular a los niños y las niñas con el entorno, con la comunidad, con la familia, en fin, muchas cosas, ver que hay diferentes modelos de familia, se preocupa también por la cuestión de la equidad, de los derechos, ¿sí? Si entienden por eso comunismo, no, pues entonces sí son comunistas, ¿no? Pero no, eso no es el comunismo, vamos, no aboga por
porque la clase proletaria se apodera de los medios de producción. No aboga por eso, no menciona eso, entonces no va por ahí. Por eso creo que es muy, muy importante que lo revisen. Ahora, el modelo educativo particularmente viene de, bueno, sí, claramente lo mencionan, viene de Paulo Freire, viene de Montessori, y también viene de un modelo que inició John Dewey, que tú conoces bastante bien, en la Universidad de Chicago, en una escuela para hijos de trabajadores de la universidad, eso a fines del siglo XIX. Modelos en el cual aprendían justamente de muchas materias a través de proyectos, a través de, por ejemplo, de cocinar, cosas por el estilo. Entonces, mediante esas herramientas, los alumnos y las alumnas aprendían de muchas cosas. De ahí viene justamente este modelo educativo. Entonces, a mí me parece bastante bueno. Los libros, como mencionas, Amando, tienen errores, sí, ¿no? Algunos sean más importantes que otros. Sí tiene una ideología, como ya se mencionó al principio, sí, la tiene, ¿no? Pero creo que es un modelo educativo muy interesante, que de hecho el TEC de Monterrey lo trata de implementarlo, ¿no? O ya lo implementó, digamos, en licenciatura desde hace como 10 años más o menos. El problema que yo le veo no son los libros, ¿no? El problema que yo le veo es que me parece que están empezando casi por lo último. Es decir, creo que debe haber habido un cambio desde la normal y luego generar programas y después los libros. Porque la cuestión ahora, y eso se ve si uno revisa los libros, es que parte muy importante de la educación va a recaer en los profesores y las profesoras. Entonces tienen que entender el modelo educativo, tienen que entender muchas cosas, porque por ejemplo se habla mucho de una de las grandes críticas, hay muy pocas matemáticas, hay 15 páginas de matemáticas. Es que esa no es la lógica, sino la lógica es implementar diversos conocimientos en muchos ejercicios. Por eso decían, es que van a aprender nada más a sumar, restar, multiplicar, dividir. Van a aprender a restar, sumar, multiplicar, dividir y fracciones. Hasta ahí llega. Yo ya revisé los libros y hasta ahí llega. En diversos ejercicios, diferentes de lo que hacíamos cuando éramos niños, de únicamente fracciones, sino con ejercicios de la vida cotidiana. Así es. ¿No? Sí. Y eso es muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo, No estoy seguro de que empezaran por el final, porque en un sistema como el mexicano, lidiar con la educación es lidiar con tantas cosas. Es decir, es lidiar con los profesores de las normales, con los estudiantes en las normales, con los profesores que ya tienen plaza, con los que están buscando plaza, y con el sistema educativo en general y demás. Sí, me parece que no es mala idea. Yo desde que oí del nuevo sistema me dije, es muy interesante que quieran hacer esto, porque las mejores escuelas privadas en México ya se movieron a un sistema que se llama IB, que hace exactamente esto, hace educación por competencia. Y entonces, lo que hace, y muy interesante en términos experiencialistas y pragmáticos, si no me voy a meter a eso, el asunto es cómo aprende uno a partir de la experiencia y no simplemente a partir de repetir, conocer, y no debería de funcionar así. Entonces, tienen estos ejercicios, esto viniendo de nuevo de las escuelas más caras, entonces probablemente de la Ciudad de México. Son sistemas en donde, por ejemplo, el proyecto de este mes es cómo freír un huevo. Ah, muy bien, ¿no? Entonces, hablan del huevo, cómo se produce el huevo, de dónde viene el huevo, cuál es el problema con el huevo, qué pasa con los precios del huevo, en términos económicos, qué significa, si está caro, si está barato, qué significa para la economía familiar. Hablan del huevo biológicamente, entonces pueden meter a ver si tiene pollito o no tiene pollito, ¿no? Entonces los niños aprenden con eso. Entonces ya ponen en la sartén el huevo. Ah, miren, necesitamos calor. ¿Qué significa? Exacto. Hay un carburante y hay energía que se utiliza para calentar, bla, bla, bla. Ok. Ahora, cocinamos un pastel y usamos el mismo huevo, sí, pero necesitamos harina, ¿cuánto necesitamos? Hay medidas. Entonces aprendamos qué es medio, qué es un cuarto, qué es 3/4. Esa forma de aprender
aprendes matemáticas cocinando, Así ¿no? Y eso es lo que hace este modelo. Lo que hace es que te mete a una experiencia, ¿no? Ahora que se dedican a vender experiencias, estas te mete a una experiencia en donde se empalman los conocimientos. Exacto. Y entonces ya no ves matemáticas y ciencias naturales separadas, sino van conectadas. Es un modelo que parece súper interesante. De nuevo, no lo está inventando la SEP, es un modelo que ya está puesto, tiene muchos años. De hecho, Ivy, yo creo que tiene como 20, 25 años de establecido o más. Este es un sistema viejo que ha ido ganando espacios porque es muy efectivo y eso habría que tomarlo, creo que, en cuenta, ¿no? Antes de pasar a lo siguiente que quiero decir, si ustedes revisan los mejores proyectos educativos europeos, ninguno somete a los niños a aprender matemáticas rápido hasta que no llegan a la edad más o menos de que estarían en tercero o cuarto de primaria, ¿no? No digo que lo sigamos, nada más que pensemos un poquito y seamos un poquito lógicos y entendamos si esos programas funcionan y esos países funcionan, ¿por qué no adoptar y adaptar parte del proyecto para que sea así, ¿no? Esa es una. Ahora, yo también creo, desde que oí sobre el nuevo proyecto de educación, yo lo dije y sigo sosteniendo que el problema, y yo estoy de acuerdo contigo, es quién educa al educador, ¿no? Los maestros van a tener que hacer doble esfuerzo porque en este nuevo modelo tienen que hacerlas de profesores y tienen que hacerla de facilitadores. Si ustedes revisan los libros, que yo espero que lo lean, en lugar de que revisen las babosadas que les dicen en la televisión o en las medios sociales. Y los reproduzcan. Y reproducirlo también ayuda poco. Dense chance de revisarlo antes de tener una opinión, para que tengan una opinión un poquito más informada de si no les gusta o si les gusta. A mí me pareció muy interesante. De hecho, yo los leí con la idea de que no iban a estar muy bien y me parecía que están mejor hechos de lo que yo creí. Sí. La aproximación es muy buena. Todas las actividades son organizadas con los niños y por los niños y las niñas. Todos están incluidos de manera, le llaman como comunitaria, para que ellos decidan cómo avanzar y demás. Y el profesor nada más tiene que ir habilitando cómo se va paso por paso. Y me parece muy interesante. Si los maestros de México logran hacerlo, va a ser un paso importantísimo, me parece, en la educación hoy en México. Yo no sé si estamos preparados para eso, pero no quiero subestimar. Probablemente sí. Probablemente los profesores hoy estén perfectamente preparados para llevar a cabo este papel de facilitador. Y el facilitador, como dice Miguel, no tiene que ver nada más con decir, bueno, háganlo, ¿no? Sino que el maestro utiliza su pizarrón para dar más ejercicios de matemáticas de esos que les gusta ver a ustedes en las páginas de los libros. Puede hacer 10 millones. No tiene que seguirlos nada más los que están en el libro. Es una tontería pensar que como nada más vienen 10 páginas de matemáticas, nada más van a aprender eso. No tiene sentido, pues que nunca han ido a la escuela, no saben cómo funciona un salón de clases. Exactamente. Somos profesores y más o menos entendemos cómo funciona, tal vez ustedes no, pero así funciona. Uno pone el pizarrón, uno lleva a cabo cosas, uno usa los textos y trasciende los textos tratando de explicar y de hacer que niñas y niños entiendan los elementos. Pues me parece que va a ser importante si los docentes en México se ponen las pilas y modifican su forma de dar clase a este sistema, me parece que puede ser bueno, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, completamente de acuerdo. Y yo insistiría, al igual que lo acaba de hacer Armando, en que revisen, ¿no? Yo, al igual que tú, los chequé diciendo, híjole, a ver cómo está esto, ¿no? Y sí me llevé una muy grata sorpresa, la verdad. Tiene una lógica, primero y segundo tienen una lógica, tercero y cuarto otra, quinto y sexto, se ve muy claro además cómo van avanzando. Es muy interesante el papel justamente que le otorgan a los niños y a las niñas, ¿no? Como una parte sumamente activa en la construcción de su propio conocimiento. Eso es muy, muy interesante, sin duda, y como muy bien puse el ejemplo de la cocina, justamente ayuda, del huevo frito, ayuda a armar, a relacionar además muchos conocimientos. Porque un elemento que
que yo creo que persiste en la educación. No sé, yo creo que sí te ha pasado, Amando, dando clases y tal vez tomando clases, cuando alumnos te dicen, es que, ¿para qué me va a servir esto en la cotidianidad? Mucha gente te dice, no, es que yo tomé esto en prepa y nunca lo apliqué, nunca me sirvió, no, nunca le vi una relación con lo que yo podía hacer. Y esto justamente lo que trata de cambiar es eso, es conocer a partir de la cotidianidad, de la experiencia, que es totalmente pragmático, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Por eso, cuando uno ve las críticas que hay, en efecto, en los medios, críticas, una vez más, muy estúpidas, como comunista, socialista, en fin, y críticas de lo del sistema solar, etcétera, pues es un ejemplo más, de lo que hemos dicho muchas veces, de la irracionalidad justamente que se está viviendo, ¿no? Hasta el extremo de Marco Cortés pidiendo que se quemen los libros, que se arranque parte de los libros, la Unión de Padres de Familia, que también los invitaría a que conocieran, investigaran qué es la Unión de Padres de Familia, ¿no? De dónde vienen, en fin, echen ahí un ojito. Muchas ocasiones cuando el presidente Andrés Manuel habla sobre conservadores, muchas veces es una tontería, otras veces no, y esta es una de ellas, ¿no? Entonces echen ahí un ojo. Y sí, yo también creo que este modelo, si se logra, creo que la pregunta va a ser extraordinario. Será un gran avance, sin duda alguna. Lejos de lo que se dice de van a condenar a los niños, ¿no? Casi a la pobreza perenne y eso otro. No, creo que esto es un cambio muy importante. Ahora, sí, está cargado, además ideológicamente, sí, ¿no? Le da mucho espacio a la diversidad cultural, sí, y eso me parece que es muy bueno, ¿no? Claro. En ejemplos que pone de nombres de niñas, de niños, van ustedes a ver muchos nombres, digamos, indígenas, sí, y me parece, una vez más, muy bueno. Van a ver una diversidad en las condiciones que vive mucha gente, sí, es real, ¿no? Se habla desde otra perspectiva, por ejemplo, de la conquista, sí, y cierta, ¿no? Claro. También. Entonces, yo creo que yo sí los invitaría a que se acercaran y los leyeran y tuvieran su opinión, porque hay mucha manipulación. Evidentemente, hay una intención política en todo esto, ¿no? Y justamente por eso, para combatir tanta irracionalidad, tanta pasión anti, pues sí es muy importante que se acerquen y vean los libros y comprendan. Porque algunas de ustedes sí tendrán, pues como es tu caso, Amando, ¿no? Hijos, hijas en primaria, ¿no? Entonces, acérquense y vean lo que sus hijos, lo que sus hijas, o hermanos, hermanas, no sé, vayan a cursar, porque creo que se va a llevar una muy grata sorpresa, francamente. Y como lo hacemos aquí, ¿no? En Nomos es pues una visión distinta a lo que mayormente se maneja en los medios. Y sobre todo invitarlos a que se acerquen y de primera mano conozcan. Esto es muy importante porque además, algo que no se ha mencionado, estos libros se iban a poner a prueba a nivel nacional, una prueba piloto, en el año pasado, 2022-2023, en ese año escolar. La oposición se negó, evidentemente, ¿no? Y logró bloquear ese intento. Era muy importante pues ver cómo respondían los niños, las niñas, los profesores, profesoras. Era muy importante ese ejercicio. Se iba a hacer en los 32 estados. No se hizo. Me parece lamentable porque era un buen intento. Y bueno, vamos a ver ahora porque también se está discutiendo, ya están con la Suprema Corte, ¿no? Para ver si sí, si no. Los libros ya estaban repartidos, ya estaban en las escuelas. Algunos estados llamaron a que se regresaran las bodegas para ver qué pasa, y bueno, pues estamos en eso.
Yo, francamente, creo que este gobierno ha cometido muchos errores, ha tenido muy malas ideas. Esta no es una de ellas. Francamente, creo que es un proyecto muy, muy interesante y espero que sí se lleve a cabo, que sí comience ya en próximas semanas y además ojalá que sea un éxito, ¿no? Claro. Sí, y además hay que tomar en cuenta un poco el nivel de las críticas, ¿no? Yo veía algunas que me parecían completamente sin sentido. Por ejemplo, que en la historia de lo del 2017, del terremoto, en el reexamen dejaban muy bien parada a Claudia Sheinbaum. ¿Ansó? O sea, ¿ustedes, ¿ustedes creen que sus hijos van a ir a la escuela y el mensaje que van a recibir es que Claudia Sheinbaum lo hizo bien en el 2017? O sea, no están entendiendo muy bien de qué es. O sea, lean los libros para que vean cómo funciona. Esa es una. Otro tipo de críticas. Que el árbol de la noche triste es de la victoria. Tiene sentido porque recuerden, los que ganan, que escriben la historia, siempre ha funcionado así, y hay historias críticas, ¿no? Es decir, aquel que no entiende el valor de modificar la idea del árbol de la noche triste al de la victoria, no razona lo importante que es, por ejemplo, los estudios críticos de raza en los Estados Unidos. Tampoco lo va a entender. Miguel Ángel es muy, muy amable. Yo no invito a la gente de ningún tipo de agrupación de padres de familia, porque viven en el siglo XVIII. Que no lean los libros, que sigan igual. Que lean la Biblia, es todo lo que tienen que leer. No tiene sentido. Si ustedes quieren vivir en el siglo XVIII, está bien. Si quieren seguir con esta idea de nosotros en realidad tenemos estirpe española y en realidad es el árbol de la noche triste porque ahí lloró, está bien también. Pero si entienden un poquito la lógica del cambio, es ponerse del lado de la historia, ponerse del otro lado de la historia y decir, no, pues sí, claro, fue triste porque nosotros no. Porque ellos, ¿no?, quienes habitaban esta ciudad, Tenochtitlan, habían logrado una victoria. Sí, no muy importante, Rica después acabó siendo un desastre, pero me parece que el cambio de discurso es importante y no ideologiza, y no en términos de que no vuelve socialistas a los niños porque le cambiaste, ¿no? Entonces, ese es el tipo de críticas que se van a encontrar en los medios y cuando lo vean, por favor, borren a esa gente, hagan favor de no volverlos a leer por las cantidades de sandeces que dicen a partir de este tipo de cosas. Sí hay errores importantes en los libros que hay que arreglar y la SEP los modifica cada año, entonces es muy rápido el tiempo en el que se puede modificar cualquier error que haya ahí. Entonces hay que ser más bien, digamos, proactivos al respecto. Y bueno, tan seguros están del proyecto que están imponiendo, proponiendo, impulsando, que ahora vamos a tener no solamente en las mañanas al señor López Obrador, sino también en las tardes vamos a tener quien nos venga y nos platique de los libros, lo cual me parece que es buena idea. Llega tarde porque nos hubieran explicado antes, hubiera habido menos posibilidad de que entre la gente que no lee ni esos libros ni otros, pues cayera en estas críticas simplonas y bastante chafas que hay en los medios, nos hubiera ayudado a entender mejor, claro, ¿no? Entonces, bueno, lo van a hacer tarde, reaccionando, pero está bien. A 3 semanas de entrada a clases. A unas semanas de entrada a clases. Pero me parece que es lo que tendrían que haber hecho, ¿no? Eso sí me parece que lo hicieron al revés. Tendrían que haber explicado, miren, el nuevo proyecto educativo pretende hacer esto y por eso los libros tienen que ser completamente distintos. Ya no vamos a tener, por ejemplo, y algo que me parece muy valioso, un libro de lengua materna, porque la SEP ha trabajado durante 30 años en sus libros en lenguas indígenas y me parece muy bien, pero pareciera que son como mundos diferentes. Entonces ahora lo que hicieron es decir, no hay una lengua materna. Cuando hablamos de lengua y de cultura, metemos poemas en maya, y metemos cosas en náhuatl, y metemos cosas en español, ¿no? Nada más porque es importante el reconocimiento de la cultura. Y viene todo traducido al español, por supuesto. Sí. Pero me pareció muy buena idea el que no pareciera como es yo de español y tú allá, ¿no? Tú como eres indígena, verdaderos indígenas, que sí hablan lenguas nativas, ¿no?
tú estás allá en otro tipo de libro y no te metas con los míos, no me contamines mi libro en español con tu maya, ¿no? Me parece que es buena idea la integración. A mí me parece que la integración cultural, Sí. que tú dijiste, me parece que está bien hecha. Sí. Hay cosas que hay gente que va a decir, ay, terrible, escuchar historias como viejas, antiguas, que usan palabras que no deberíamos usar en español y no es correcto. Es un cuento, Sí. ¿no? No tiene sentido en desgarrarse las dudas por 3 palabras que hay en un cuento, pero bueno, hay unas críticas sobre un cuento y un uso de las palabras. Me parece que es innecesario. Y para terminar, me parece que el trabajo sobre inclusión de derechos de las mujeres y las niñas, Sí. sobre educación sexual Ujú. y sobre diversidad, van por el camino correcto. Totalmente. Yo soy un especialista que podría decir, eso es lo que hay que hacer, pero me parece que a partir incluso de los contenidos de que se imparten hoy en escuelas privadas y públicas, porque hay organizaciones y gente que se dedica a hacer educación sexual en las escuelas primarias y que va y las ofrece a las escuelas, esos más o menos son los contenidos, no se están saliendo, estos libros no tienen nada nuevo, lo vuelve lúdico y sí, efectivamente, uno llega a 6º año y medio aprende cuál es la forma de un pene, a menos que ustedes quieran vivir en el siglo XVI, en donde las mujeres no conocían un pene, incluso estando con su marido. Es decir, hay una idea de que es algo que no debes de ver, que no debes de observar, que no debes de conocer, ¿no? Sí, y que hay que totalmente. tener guardado. Si ustedes prefieren el siglo XVI, está muy bien. Me parece que hoy en día la educación sexual integral de las niñas y niños tendría que ver con el conocer y reconocer sus cuerpos. Y me parece que está bien. Podría modificarse, podría mejorarse en algunas cosas, tal vez, pero yo cuando lo leí me pareció muy interesante cómo se integra. Y entonces en lugar de volverlo tabú y además volverlo así como un Exacto. librito aparte, está integrado entre los proyectos y me parece que está bien, lo vuelve natural, lo vuelve normal, Exactamente. lo saca esta idea de no podemos hablar de eso. Hay entre los libros, híjole, creo que en el de quinto hay la forma de construir Sí, en quinto. un Sí, hay como un ejercicio para construir un pene, o sea, ambos aparatos reproductores, Ah, ¿no? sí. Para hacerlos como una especie de maqueta, digamos, ¿no? Que inclusive, que ha sido parte del escándalo, que simula la erección y la eyaculación, Claro. ¿no? Que ha sido Que- parte del escándalo. Que no entiendo por cuál es el problema, ¿no? Yo teniendo hijas no me parece un problema que aprendan en 6º año cómo funciona el cuerpo, ¿no? En vez de pensar lo que es un tabú, pero otra vez, esa es una, pero yo me refería más bien a la construcción de una toalla sanitaria, Ah, también, sí. ¿no? Ujú. Me parece súper interesante porque es también volver a sacar de esta idea de no podemos hablar de la menstruación, Así es. ¿no? Y, Es tema de mujeres. es tema de mujeres y además Sí. eso es cosa que tienen que tener escondida, ¿no? Sí. Aquí sácalo y vamos a construir una. Vamos a ver cómo están hechas, Sí. ¿no? Y en eso yo te explico biología, te explico, ¿no? El cuerpo humano, cómo funciona con las mujeres y me parece que es una buena idea. Otra vez, yo no conocía los libros, yo no participé en los libros, yo creí que no iban a salir tan bien y la verdad es que cuando lo revisé me llevo una buena sorpresa. Tienen errores, sí. Los 50 errores que en todos los libros, que son 30, 36, incluidos los de profesores, los 50 errores que ustedes vean que están publicados 1000 veces en los medios, es porque nada más están esos. Dentro de todas esas páginas están esos. Y de esos hay varios que la verdad es que están bastante chavitas sus argumentos, pero hay otros que sí son errores, ¿no? La rueda de dedo, que les falta una palabra, una letra, bueno, está bien. Esos hay que modificarlos, ¿no? Esta es la primera vez que se hacen este tipo de libros y hay que modificarlos. Y seguramente habrá que modificar otras cosas, Así es. porque si la educación tiene que ser experiencial, entonces los libros de primaria tienen que modificarse conforme a la experiencia del primer año. Entonces, cuando los aplicas el primer año, habría que preguntar a los maestros y maestras, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el reto que habría que modificar para que funcione mejor el engranaje? ¿Qué contenido te atrasaste para moverlo hacia adelante? Y entonces mejoras, tal vez no en el siguiente año, pero sí 2 años después, mejorar esos libros. Y me parece que eso funciona bien. Entonces, mi sensación general es que los libros son buenos libros, incluyendo en términos de ilustración, la variedad de ilustraciones que tienen me parece una maravilla, como hay diferentes estilos. Entonces, de nuevo,
insistir, la invitación a que vayan, los revisen, los lean y pongan atención a todas las veces que les dicen a los niños, como individuo y como miembro de una comunidad, piensa esto. Y de manera solidaria Exacto. con tus compañeros, a tratar de resolver, o de plantear un problema y de resolverlo. Sí. ¿Sí? Y cómo todo parte a partir de decirle a los niños cómo lo vamos a resolver. Este es como el problema, replanteémoslo y tratemos de resolver. Me parece que es un buen acercamiento a la educación. Totalmente. Sí, a ver, ¿son libros liberales? Sí. ¿Hay una ideología liberal? Sí. Como tú bien comentas, Amando, otro de los grandes temas es la educación sexual, ¿no? Porque lejos de libros conservadores, con los cuales mayormente crecimos mucha de la población, ¿no? Estos libros sí sacan de lo oscurito muchos temas y tratan de decir, a ver, esto es normal, el cuerpo es normal, ¿no? Pues así naciste, viene contigo. Entonces, normalicemos el conocimiento, ¿no? Si es cuestión de esconderlo, no, normalicemos. Muchos elementos, y eso es muy, muy importante, ¿no? Justamente hablarlo con naturalidad. Porque además, algo que creo que, bueno, a mí no me parece buena idea, pero la actividad sexual está comenzando prácticamente a fines de primaria, ¿no? En muchos lugares del país, ¿sí? Entonces, pues hay que conocer y hay que saber, ¿no? Y está muy bien que los hombres sepamos, pues, cosas del cuerpo de la mujer, ¿no? Y su dinámica, digamos, y viceversa. Entonces creo que eso es muy bien. Desde ese punto de vista, ¿son libros liberales? Sí, son libros liberales, ¿no? Trae aparte a discusión entre los niños muchos temas actuales, como no está bien la dependencia, digamos, hacia el celular. También lo habla, es muy importante. Claro. Habla de las redes sociales, habla de muchas cosas que es importante que los niños las discutan, ¿no? Y como bien comentas, reflexionen y precisamente de manera solidaria resuelvan muchas cosas. Los enseñan de plantas medicinales, por ejemplo, la importancia de tener un huerto, ¿no? De veras hacer muchas cosas excepcionales y creo que está muy, muy bien. En efecto, si ustedes o, bueno, gente realmente conservadora, no va a estar de acuerdo con esos libros, no, evidentemente no lo va a estar, ¿no? Porque la ideología es distinta, pero sí hay muchos elementos que son muy, muy importantes, con lo cual desde el principio, desde el primer año, empieza la cuestión de asambleas, ¿no? Trabajo en conjunto, pertenencia a la comunidad. Es que también me gustó mucho de la esfera, no creo cómo le llaman, pero la esfera, digamos, de seguridad, pues, o de privacidad, no sé bien cómo le denominan, que otra persona no puede romper sin tu consentimiento. Y eso desde primero. Entonces, muchas cosas muy, muy importantes. Y sí, tengan en mente, es una forma distinta de construir el conocimiento. No pueden ver los libros con la idea de español, naturales, matemáticas, sociales, no pueden verlo así, ¿no? Es algo completamente distinto. Y bueno, pues pretendamos, acérquense a los libros, léanlos. Sí, son, por ejemplo, para el primer y segundo año, son 5 libros por año. Cada libro es como de 260 páginas más o menos, es mucho material. Desde tercero empieza a subir, creo que 360 y más o menos ahí se va, pero igual 5 libros, como ya comentábamos, por año. Y reflexionen, piensen, evalúen y tengan su opinión. Pueden, evidentemente, no gustarles, aún tienen un pensamiento liberal, puede que no les guste, algunas cuestiones no, pero sí que sea de primera mano, ¿no? Recuerden que las redes sociales hay muchas tonterías, hay mucha basura y hay mucha irracionalidad y mucha polarización. Entonces traten de trascender esa cuestión. Y solo para dejar aquí asentado, tal vez podemos poner en YouTube, en la descripción del video, el link
para que puedan descargar los libros y los puedan leer, ¿no? Exactamente. No los tienen que leer como si fuera así muy densamente. Denle una ojeada, revisen, digan, a ver, voy a revisar 2 proyectos de cada libro y vean cómo están hechos y háganse una idea, ¿no? No, efectivamente, lo único que es así totalmente irracional es que un socialista y comunista no tienen nada que ver. La gente no entiende que el señor López Obrador no es ni socialista ni comunista. Esa es la gran crítica desde la izquierda a López Obrador. Exacto. Desde hace muchos años. Aprendan, lean un poquito los libros, los periódicos. El señor López Obrador está muy lejos del socialismo y del comunismo. Su amigo siempre que está en el poder es el señor Slim. No es socialista ni es comunista. Entonces, 1, eso. 2, no me voy a poner aquí a explicar qué significa socialismo y comunismo. Vayan y revísenlo, si pueden, en un diccionario y pues verán cómo no empata nada de lo que dicen los libros con lo que dice el diccionario. Y entonces, dense chance de pensar la educación de manera distinta, ¿sí? Es una educación que va a requerir que el profesor, digamos que saque de los niños sus ideas, ¿no? Que los lleve a participar, a colaborar, ¿no? A armar cosas en grupo, a tomar decisiones en grupo, y eso me parece que es una buena idea. Me parece que el proyecto no es malo. Espero que los maestros y maestras estén a la altura y se pueda llevar a cabo de buena manera. Así es. Yo creo que con esto nos despedimos. Nos alargamos un poco con este tema, pero creemos que es importante porque, pues evidentemente, es la formación de los niños y niñas que, lugar común, pues será su país el día de mañana, ¿no? Entonces es algo muy importante la formación. Y las críticas están, me parece, por otro lado, están muy equivocadas. Son todas esas críticas que ya comentamos, ¿no? Entonces, pues sí, Amando, les dejaremos el link para que puedan bajar los libros y revisarlos de primera mano, ¿no? Nos despedimos. Así es. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos pronto para hablar de otros temas también de la agenda. Que estén muy bien. Gracias por vernos y escucharnos. Hasta luego.